Buenos días, mis distinguidos amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este que es su canal, nuestro canal de YouTube, y que siempre estamos compartiendo temas relevantes, compartiendo con ustedes para el manejo de emergencia y desastre. Hoy vamos a hablar de un tema que la gente evade por lo que trae consigo, que es la pérdida de la vida. Hoy vamos a hablarles de manejo de cadáveres en situaciones de desastre. Pero antes de que comencemos a hablar del tema per se, pues nos gustaría invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si usted es de las personas que asiduamente está reproduciendo pues nuestro contenido, le damos un abrazo y le decimos porque se mantenga en sintonía como siempre con este canal. Es evidente que frente a eventos disruptivos como una emergencia, urgencia, los desastres, las catástrofes o algún tipo de incidente crítico, pues pudieran producir una gran cantidad de defunciones de personas fallecidas. Y para eso, pues se tienen que tener planes de manejo de cadáveres. Y debemos decir que en los desastres hay mucha gente, según Tiner, haciendo muy rápido lo que no está acostumbrado a hacer. En medio de una situación decididamente no familiar, o sea que habrán personas que no tienen que ver con manejo de cadáveres y como los desastres se dan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, pues tendrían que empeñarse a apoyar esas labores, sobre todo en las comunidades. Entonces, pudiéramos ver que en los desastres hay situaciones graves y son de gran magnitud, causan muchos muertos y heridos. En un desastre las prioridades son los sobrevivientes, pero también hay que hacer la disposición final de los que ya no van a estar con nosotros. Requieren los desastres procedimientos inusuales, o sea, no es el lugar donde hay una persona, se hacen todos esos levantamientos, se llenan la acta de defunción como rutinariamente se hace, sino que aunque tenemos que hacer toda esta metodología, pero debe ser en otro contexto que vamos a seguir viendo más adelante. Los desastres van a ese de la respuesta local y regional y tienen un gran impacto psicosocial. Cuando manejamos cadáveres, entonces tenemos que tener pendiente el impacto psicosocial que va a ocurrir. Por ejemplo, vamos a tener en los rescatistas, estrés de rescatista, duelos en la población, vamos a tener que hacer reencuentro familiar, vamos a tener que hacer información de mala noticia y un sinnúmero de cuestiones que tenemos que hacer. Indistintamente, los desastres pueden ser antropogénicos, donde interviene la mano del hombre, o por origen, por un fenómeno de la naturaleza o por interacción de ambos. En ello debemos tener, por ejemplo, si estamos trabajando bajo la metodología del sistema de comando de incidentes, un área de concentración de víctimas, y ahí tenemos que tener una morgue temporal para las personas que fallecen estamos haciendo la clasificación de víctimas en masa, la asistencia y el traslado.
pero también cuando se están haciendo búsqueda y rescate, sobre todo en situaciones en donde han habido huracanes o terremotos. Entonces se tienen que tener morgues temporales que no permitan ir identificando los cadáveres, o sea, haciendo triaje de cadáveres, que vamos a ver un poquito más adelante que lo pudiéramos hacer, que determinar si alguien tenía un tipo de tatuaje, los familiares no dan ese dato, o una prenda, digamos, de matrimonio, algún objeto que nos permita irlo identificarlo por edad, sexo, y así sucesivamente. El manejo de cadáveres siempre, no importa dónde ocurra, va a dejar una estela de angustia, estrés, dolor de la familia. En principio no se entiende, no se asimila el por qué nuestros familiares han fallecido. Y aquí tiene que intervenir la psicología de emergencia, la terapia familiar en intervención en crisis. Pero también se debe tener un programa de apoyo psicosocial para el personal médico que pudiera estar rumiando, tener toda esta escena en su cabeza. Entonces debe haber una ventilación emocional para los respondedores. En la emergencia, el manejo de desastre per se, todos sabemos que tiene que tener alguna estrategia de rescate y atención a la persona que han sobrevivido. La primera prioridad en un evento adverso, pues es salvar vidas, evidentemente. Mantener los servicios básicos es esencial, y la recuperación y el manejo de los cadáveres. ¿Podemos entonces hacer triaje de cadáveres? Claro que sí, esto nos va a permitir la identificación, pudiera ser a través del sexo, determinar si es masculino, femenino, o si es indeterminado, puesto que puede ser que si son personas que se han quemado o solamente tenemos una parte del cuerpo, pues a veces no se puede determinar a través del sexo. La edad mayor o menor a 20 años, eso es un parámetro, un criterio que puedo tener en el triaje de cadáveres. El tipo de cabello, si son claros, oscuros, calvos. Eso también es un criterio que me puede dar el familiar para yo, una vez hago mi clasificación, pues puedo irlo, digamos, identificando señas, si tiene tatuajes, cicatrices, lunares, entre otros, y objetos, ropa, efectos personales, joyas. Por lo tanto, cuando estamos manejando cadáveres es importante mantener toda esa escena sin alterar para poder hacer un triaje de cadáveres un poco visual, digamos. O sea, desde el punto de vista visual, pudiera ser que estemos identificando algunos cadáveres más rápido. Hay una dificultad de cuando hacemos el triaje de cadáveres, que son los pacientes que han estado quemados, los putrefactos, los que han estado descuartizados y traumatizados, lugares del hecho que se han contaminado porque entraron, o también porque fueron expuestos a sustancias químicas, biológicas, radiológicas o nuclear, o hay escenarios inseguros, digamos, el punto de vista
de que tenemos desórdenes sociales y ese tipo de situaciones que se pueden dar en el manejo de esa situación. El cadáver, es importante tener pendiente que los cadáveres producto de un desastre no constituyen un riesgo infeccioso. En ocasiones se tiene ese tipo de mito. Nunca se debe enterrar a la víctima en fosas comunes. Respetar las costumbres culturales y las normas religiosas de la población. Ellos tienen que hacer su fase de duelo, sus ritos y ese tipo de cosas para pues, bajar el nivel de ansiedad de esa población, la depresión, el estrés. Entonces, es importante respetar esas costumbres culturales que tienen en el manejo de duelo que tienen esas familias. Agotar todos los medios para lograr la identificación de los cuerpos. Es importante identificar los cuerpos porque eso como que va a traer un poco, digamos, va a quitar la ansiedad al sistema familiar. La familia probablemente no se recuperen de alguien que no ha identificado y que puede estar pensando, siempre tiene ese pensamiento mágico de que sigue con vida, de que va a regresar pronto, de que posiblemente se fue, o esos sentimientos de culpa. Entonces es importante identificar los cadáveres. La descripción inicial puede ser la única oportunidad para identificar el cadáver. Por lo tanto, la escena de los desastres no se deben contaminar. El manejo de cadáveres, digamos que es una actividad multidisciplinaria que lo hacen pues personal de búsqueda y rescate, médicos, psicólogos, fiscales, peritos forenses, agentes de la policía, personal administrativo, equipo de apoyo para la familia, o sea, apoyo psicosocial, terapia familiar, pero también lo hacen organizaciones independientes, iglesias, grupos de voluntarios, Cruz Roja, comunidades. Los en desastres, los muertos no apuran, pero debe existir un plan conjunto. Eso quiere decir que lo primero en la vida, mantener a las personas que han sobrevivido, pero tenemos que trabajar con el tema de los fallecidos. Los recursos que se destinen a la víctima, a los sobrevivientes, pueden atender las necesidades de los muertos, o sea que después que nosotros hacemos la búsqueda, los rescates y todo eso, entonces esos recursos pueden concentrarse al manejo de los cadáveres. Hay países pues que tienen infraestructura, y dentro de esa infraestructura están lo que hoy día se conoce como los grupos médicos de emergencia. En ocasiones fueron llamados hospitales de campaña y ese tipo de cosas, pero en esos lugares que hay facilidades para la atención hospitalaria, perdón, en desastre, pues además de la coordinación del manejo de agua, del equipo de protección personal, debe haber un lugar para despedir a lo que ya han fallecido, hacer ese manejo de duelo, y evidentemente que tiene que haber su morgue temporal para lo que fallece. La identificación de cadáveres, pues en los desastres puede hacerse como vemos aquí, con equipos improvisados. Esto fue en Kosovo en el 2000.
o pueden darse como en Indonesia en el 2004, o podemos tener grandes cantidades de lugares para refrigerar los cadáveres. Podemos tener ya estructura preparada para ese manejo de los cadáveres. Es importante pues tener evidencia y pues debemos tener una organización para el manejo de los cadáveres que va del equipo de trabajo interinstitucional. En el lugar de los hechos, pues ahí pueden trabajar la primeros respondientes, bomberos, médicos, policía, y en la identificación por el Ministerio de Interior, médico forense, antropólogo, entre policía forense, en la disposición final los gobiernos locales, iglesia y asistencia familiar, el Ministerio de Salud, digamos, entonces, universidades, a través de las escuelas de psiquiatría, psicología, entre otros. De manera que frente a esa última despedida, frente a ese evento disruptivo que ha causado muchas víctimas fallecidas, pues necesitamos tener estrategias para el manejo de cadáveres. En otra emisión, pues estaremos hablando ya de lo que, de la estela que dejan estos cadáveres, que sería el manejo de duelo per se. De manera que nosotros agradecidos por el favor de su compañía, como siempre, a prepararnos para ese último adiós y quitar todos estos mitos. Hay que prepararse para la muerte, hay que prepararse para lo peor. De manera que nos vemos en una próxima, Dios mediante. Y si no lo ha hecho, suscríbase a este que es su canal. Gracias.